De nuevo. Ya, pero quiero ir viendo qué están viendo ellos. Va la cuestión del PPT que están viendo ellos, o sea, que van a ver ellos. Eso. Ah, ya. Ahí. Allá. Ya, listo. A ver, límite de funciones. A ver, acá el límite de funciones, tal como dice en el PowerPoint, ¿cierto? Que tienen ustedes como la clase presencial del límite, dice que acá se da solamente el concepto intuitivo de límite, ¿ya? Entonces, el concepto intuitivo del límite de funciones. Ahora, piensen ustedes que las funciones son relaciones, ¿cierto?, de la forma y igual f de x, que se pueden graficar, ¿cierto?, en un plano cartesiano, con eje cartesiano x, y ¿cierto?, y que si uno grafica por aquí una función, supongamos que esta es la función y igual f de x, cada punto de esta función, si yo tengo aquí un punto, no sé, x0, tiene su imagen acá en el eje, que es el punto y sub 0, ¿cierto? Este, por ejemplo, si este es x sub 1, este va a tener una imagen y sub 1. ¿Ya? Entonces, lo mismo que cuando nosotros veíamos las funciones de este tipo, ¿cierto? Decíamos que esta era una función, que iba, por ejemplo, en ordenal, entonces tiene un punto inicial, el conjunto de partida x sub 0, y va a parar a un y sub 0 que está en el conjunto de llegada. A este se le llama dominio y a este se le llama recorrido. ¿Ya? Entonces, siempre el y sub 0 es la imagen. Esta es la imagen del x sub 0 a través de la relación igual f de x. ¿Ya? Entonces grafica según la relación que se establece. Ahora, una relación, por ejemplo, puede ser, no sé, y igual 3x. Esa es una relación entre, significa que, por ejemplo, si yo tomo el 1 acá, entonces ese 1, cuando yo repase 3 por 1, me va a dar 3, entonces va a ir a parar al 3. Entonces la imagen del 1 es el 3. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces cada punto de una función tiene una imagen en el eje Y, se dibujan en el conjunto de partida en el eje X, y en el eje Y se dibujan en el conjunto de llegada. Ya, entonces, aquí dice que lo que pasa es que cuando uno se empieza a acercar, ¿ya? Se empieza a acercar, por ejemplo, si yo me empiezo a acercar a x1, bueno, vamos a decir que si el punto está aquí, por la derecha de x1 son los números que son superiores a x1, por ejemplo, si este fuera 4, este sería 4,01, 4,02, habría números muy cercanos al 4, pero por sobre el 4, y por la izquierda del x1 vamos a decir que son números que están inferiores a x1, y que son números que están muy cercanos a x1. Entonces, si yo me empiezo a acercar por esos números a x1, entonces se supone que yo tendría que ver en la imagen del x1, que es el y1, qué es lo que está sucediendo alrededor de y1. ¿Ya? También con los elementos que están aquí, ¿cierto? Cuando me empiezo a acercar, ya sea por la derecha, que sería, por la derecha sería esta parte, y por la izquierda sería esa parte. Entonces, tengo yo que cuando yo me empiezo a acercar hacia allá o hacia acá, en el ISO 1, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que se obtiene que cada valor que está acá, en el dominio, digamos, va a estar ubicado casi exactamente en el mismo lugar donde está el recorrido. O sea, cuando yo me voy acercando a x1, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿cierto? O sea, si yo digo me voy a acercar a x1, ¿cierto? En la función y igual f de x,
Entonces, me va a dar como resultado esto la imagen de X sub 1, que va a ser el Y sub 1. ¿Entienden? Entonces, cuando yo digo acercar a x1 en la función f de x, es lo mismo que decir límite cuando x tiende a x1 de la función f de x. Eso significa límite, significa a dónde me voy acercando en las imágenes de la función f de x cuando el x en el conjunto de partidas se está acercando a x1. Y efectivamente me voy acercando a y1. O sea, no es muy complicada realmente la parte intuitiva de esto porque dice que a medida, por ejemplo, ahí en el PPT dice que a medida que más se aproxima al número A, las imágenes se van acercando a f de A. ¿Ya? Entonces, de tal manera que en el fondo, si uno mirara más simplemente esto, vamos a decir que el límite de una función cuando x tiende a un punto, vamos a decir que el límite cuando x tiende a un punto A, supongamos, ¿cierto?, da una función f de x, va a ser nada menos que la función evaluada en el punto, es decir, es la imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una, andaba buscando una. A ver, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, ¿ya? De la función, supongamos hay una función lineal, 3x más 5. Esta es una función lineal, porque yo la tendría que escribir como f de x igual 3x más 5. Así se escribe la función, ¿cierto? Entonces aquí no se pone f de x, sino que se pone lo que significa la función. Entonces, cuando yo calculo el límite, dije, cuando x tiende a un punto de una cierta función, lo que hago es evaluar el punto en la función, o sea, el 2 lo tengo que reemplazar en la x, y esto me queda 3 por 2 más 5, y eso me queda 3 por 2, 6 más 5, 11, y ese es el límite. O sea, es así de simple. En el fondo, cuando yo tengo una función y yo quiero calcular el límite cuando tiende a un punto, lo que voy a obtener es la imagen de ese punto de la función, ¿ya? En cualquier función que a uno se le ocurra. Por ejemplo, si yo tengo una función cuadrática, no sé, menos 3, por ejemplo, y esta función es x cuadrado menos 2x más 4, por ejemplo, entonces cuando yo reemplazo el menos 3 acá, me va a dar un número, y ese número va a ser el límite de esta función cuando x tiende a menos 3. O sea, es solamente reemplazar. Para reemplazar me da, bueno, voy a hacer todos los pasos, aquí me va a dar menos 3 al cuadrado, que eso me va a dar 9, ¿cierto? Menos 2 por menos 3, que eso me va a dar más 6, más 4, ¿cierto? Entonces, me va a quedar 9 más 6, 15, más 4, 19. Entonces, ese es el límite. Ya. Y por ejemplo, si yo tengo la función límite cuando x tiende a 1, de x menos 1 partido por x más 2, ¿cierto? Para calcular el límite cuando x tiende a 1, tengo que reemplazar la x por el 1. Entonces aquí, al reemplazar la x por el 1, me da 0, y abajo me da 3. Y 0 partido por 3 es 0. Eso significa que el límite es 0, o sea, es un número. El límite al final es un número. No es porque sea 0 no existe, porque el 0 es un número, ¿ya? Ahora, el problema está es que cuando yo dijera, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, y esta función fuera al revés, fuera x más 2 partido por x menos 1. Entonces, cuando yo voy a evaluar el x igual 1 en esa función, es decir, en las x, aquí me va a quedar 3 arriba, y acá me va a quedar 1 menos 1. 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0.
Y 3 partido por 0 no existe, porque no se puede dividir por 0 en los números reales. No existe. ¿Qué significa eso entonces? Que no existe el límite. ¿Ya? No existe el límite entonces de esta función cuando tiende a 1. ¿Ya? No va a haber, no hay límite. Entonces no siempre el límite existe. El límite puede que exista o puede que no exista. Ahora, si nosotros nos vamos al caso de que, al ejemplo que está en el PPT, a ver, voy a borrar por acá. Al ejemplo que está ahí, x menos 4, límite cuando x tiende a 2, ¿cierto? X cuando tiende a 2, de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Ya, si uno sigue con la misma idea de reemplazar, ¿cierto? Para saber si el límite existe o no existe, ¿cierto? Aquí me da, al reemplazar el 2, me da 4 arriba menos 4, que eso es 0. Arriba puede ser 0, recuerden, 0 partido por algo es 0. Pero abajo me da 2 menos 2, y eso es 0 también, y aquí me da 0 partido por 0. Ahora, cuando a mí me da 0 partido por 0 un límite, yo no puedo asegurar si el límite no existe. Puede que exista o puede que no exista, ¿ya? Puede que exista o puede que no exista. No puedo asegurarlo así como lo dije en el número 4, que si me da algo dividido por 0, eso no existe, porque no existe ese número. Sin embargo, si el límite me da 0 partido por 0, puede que exista o no exista. ¿De qué va a depender eso entonces? De que nosotros hagamos algún proceso algebraico a la función, ¿cierto? Aquí se hace alguna simplificación algebraica. Primero, se hace una simplificación algebraica, y segundo, se vuelve a evaluar, ¿cierto?, la función en el punto. Bueno, en el caso de que se vuelve a evaluar, nos da un número, ese es el límite. En el caso de que se vuelve a evaluar y nos da algún número partido por 0, eso no existe, entonces decimos que el límite no existe. Y si lo vuelvo a evaluar y me sigue dando 0 partido por 0, quiere decir que tengo todavía que simplificar de nuevo más hasta que no me dé 0 partido por 0. Esa es la idea. Entonces, este grupo, entonces, siendo 2, cuadrado menos 4, y aquí es donde ustedes se van a tener que acordar de toda la parte de simplificación algebraica, de toda la parte de simplificación algebraica, van a tener que acordarse del cuadrado del binomio, de ¡Alín, silencio! Factorizar una diferencia de cuadrado, etcétera, ¿cierto? Trinomios cuadrados perfectos, trinomios de la forma con un número y con el otro, o sea, hay todo un cuento ahí del álgebra que tienen que acordarse para poder hacer la simplificación algebraica. Aquí, por ejemplo, para acordarse un poco, el x cuadrado menos 4 es una suma o sea, es una diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado, y voy a anotarla por acá arriba, si yo tengo x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Eso siempre es posible factorizarlo como x menos y por x más y, ¿ya? Esa es la factorización de una diferencia de cuadrado. Diferencia es porque tiene una resta, y cuadrado porque el x está al cuadrado y el 4 es 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces lo que yo hago es seguir con mi límite, pero en vez de escribir ahora x cuadrado menos 4, ocupo esa fórmula, ¿cierto?, de diferencia de cuadrado, y esto digo yo que es x menos 2 por x más 2. Entonces, y sigo, y abajo acá tenía x menos 2. Entonces, como yo tengo x menos 2 arriba multiplicando y abajo tengo un x menos 2, este x menos 2 se puede simplificar con ese. Lo que hace que en el otro paso, como se eliminó ese término x menos 2, me queda límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y la función se simplificó hasta este término. Ahora, cuando yo reemplazo el x por 2, me queda 4. Eso significa entonces que el límite de esta función es 4. ¿Se fijan ustedes que
que si ustedes se fijan ahí en el PPT, se hizo este proceso eligiendo algunos números por la derecha del 2 y por la izquierda del 2, y finalmente se llegó a que todos los números, ya sea por la derecha o por la izquierda, se estaban acercando al 4. Sin embargo, esta forma que yo dije aquí es un poco más algebraica, ¿cierto? Y uno puede obtener inmediatamente cuál es el límite, porque en realidad uno no puede estar ahí todas las veces que quiera calcular un límite en estar eligiendo números, ¿cierto? Muy chicos y estar calculando todo eso por la derecha y por la izquierda para ver si acaso me da el número, ¿ya? Porque algunas veces ni siquiera voy a lograr eso. Bueno, ahí después dice que lo que acabo de decir yo, dice que en la tabla se puede observar que a medida que la variable x se encuentra más cercana al número 2, su imagen se encuentra más cercana al número 4. Este hecho lo escribimos como límite cuando x tiende a 2 de f de x igual 4. Y bueno, y acá dice que también hay que fijarse que esta función, porque esta es la función, ¿ya? Esta es mi función f de x. Si yo quiero ver el dominio de esta función, ¿cierto? Hay un punto que no pertenece al dominio de esta función, que es el 2, justamente. Porque si yo reemplazo aquí en 2, me da 0 partido por 0 y el 0 partido por 0 no existe. Por lo tanto, dice ahí que más encima de ese 2, en el cual me están haciendo calcular el límite, no está dentro del dominio de esta función, ¿ya? Pero eso no importa, porque nosotros no necesitamos un punto que esté dentro del dominio de la función para calcular su límite. Puede que esté o puede que no esté. Pero de todas maneras, en este caso, no estaba, ¿cierto? Y de todas maneras, la función tiene el límite. Ahí está la definición más formal, ¿cierto? Límite exactamente. Y eso es lo que se ve del límite. Entonces, nosotros vamos a ver, yo les traje una guía de ejercicios que quiero que elijamos algunos ejercicios de ahí, ¿cierto? Para desarrollar un poco más, porque es muy poco esto. De hecho, en esa guía yo les puse las respuestas, ¿cierto? Y ustedes van a tener que hacer este proceso del límite de función. Y recuerden que el sábado tenemos una tutoría y ahí pueden hacer más consultas. A ver, esperen un poquitito. ¿Dónde puedo buscar la guía que tengo aquí adentro? Aquí, no, aquí. Esa es la semana, no diciembre. No, no es ahí. Está afuera, donde dice guías. Ya. Guía ejercicio número 1 del límite. Es esa, la que está acá abajo. Ahí. Esa. Ahí está. Ya. A ver, ustedes están viendo ahora esta guía de ejercicios que no, por un problema en el aula no la pude subir, ¿ya? Pero ustedes van a tener acceso. Yo mañana voy a intentar subirla de nuevo y si no la vamos a subir hoy día con Luis. Ya, esta guía tiene bastante ejercicio y allá. Tiene 21 ejercicios y tiene la respuesta. ¿Ves? Acá están las respuestas. Tiene 21 ejercicios. Igual son poco para hacer límites, pero bueno, uno tiene que ejercitar bastante, como les decía yo, esto para poder soltar un poco la mano y acordarse de cómo se factoriza y todo lo demás. Ya, entonces, por ejemplo, bueno, en el caso del ejercicio número 1, número 2 y número 3, es cosa de reemplazar el número nomás en las X y sacar el resultado, porque ahí no hay problema de que se vaya a indeterminar, es decir, que hago dividir por 0 porque no hay ninguna fracción. En realidad los más complicados son los que tienen fracción, porque uno no sabe si se van a indeterminar o no. En el número 4, por ejemplo, voy a anotarlo acá. En el número 4, por ejemplo, dice ahí
límite cuando n tiende a 0, puede ser cualquier letra en realidad, en general puede ser x, lo que sea. Límite cuando n tiende a 0, de n cuadrado más 3n más 5, ¿cierto? Dividido por n cuadrado más 3n menos 6. Ya, entonces lo que dijimos nosotros primero es que lo que vamos a hacer es evaluar, vamos a evaluar el punto al que tiende el límite en la función. En este caso, todas las n las vamos a reemplazar por 0. Entonces aquí me va a dar 0 más 3 por 0 es 0, me va a dar 5, y abajo me va a dar 0 más 3 por 0 es 0, menos 6. O sea, en el fondo, este límite vale menos 5 sextos. Es decir, es un límite que se hace en forma inmediata. Inmediata, ¿ven? Por aquí yo tengo las guías para no estar mirando para no estar mirando aquí en la pantalla. Yo la imprimí. Ya. Se fijan entonces, de los primeros ejercicios, todos tienen que tomar el punto, ¿cierto?, al que tiende el límite y evaluarlo en la función y les tiene que llegar a eso. Ahora, cuando ustedes tienen el número 5, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3, de x cuadrado más 4x menos 21, dividido por x menos 3, ¿cierto? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, y al hacer exactamente lo mismo, nos va a dar, bueno, ahí arriba nos va a dar 3 al cuadrado, que va a ser 9, más 4 por 3 me va a dar 12, menos 21, y abajo me va a dar 3 menos 3. Entonces, arriba me da 9 más 12, 21, menos 21, 0, partido por 0. Entonces aquí nuevamente llegamos al problema que llegamos acá, porque resulta que aquí no podemos decir inmediatamente que este límite no existe. Solamente podemos decir que el límite no existe cuando el 0 está debajo y arriba no. Pero si hay 0 partido por 0, tenemos que simplificar algebraicamente. ¿Qué podemos hacer para simplificar algebraicamente acá? Factorizar x cuadrado más 4x menos 21. Esta factorización es una factorización que se conoce, que es un trinomio, el trinomio de la forma, que le llaman, ¿cierto? Entonces uno pone x y pone dos números que multiplicados me den menos 21 y que sumados me den 4. Dos que multiplicados me den menos 21 y que sumados me den más 4. Ya, para que me den 21 seguramente tienen que ser 7 y 3. Ahora, para que me den menos 21, uno de estos dos tiene que ser negativo. Pero como la suma de ellos es positiva, eso significa que el mayor es positivo y el menor es negativo. ¿Ya? Eso es solamente cosa de operatoria de signo. ¿Ya? Entonces, aquí, 2 que multiplicados me den menos 21, me dio acá, y que sumados me den más 4, me da ese. Y esto dividido por x menos 3. De tal manera que se puede eliminar el x partido por el x menos 3, ¿cierto? Me quedó entonces el límite cuando x tiende a 3 de x más 7, solito ahora, ¿cierto? Y eso lo reemplazo y me da 10. ¿Se fijan? Entonces, la idea acá es que ustedes vayan ocupando las factorizaciones distintas que hay para poder simplificar en el caso que le dé 0 partido por 0. Como les digo yo, no siempre van a encontrar ustedes una simplificación, después de la simplificación un límite, a lo mejor van a simplificar, igual les va a dar que no existe, ¿ya? Pero hay que hacerlo entonces para saber si existe o no existe y cuál es el límite. Ya, veamos otro ejercicio. A ver, vamos a hacer el ejercicio... el 16. Dice el límite cuando x tiende a 5. Este es el 16. De x cuadrado menos 3x menos 10. Y x cuadrado menos 10x más 25. Menos 10x más 25. ¿Ya?
Entonces, ¿por dónde partimos? Nuevamente para resolver un límite, tenemos que partir reemplazando, ¿cierto?, el punto al cual tiende el límite en la función. Lo primero que hay que hacer es para saber de qué límite estamos hablando. Recuerden que en una de esas uno reemplaza y me da inmediatamente el valor del límite. O sea, o puede darme 0 partido por 0 y tengo que hacer alguna expresión algebraica. Ya, entonces cuando tiende a 5, entonces reemplazo todo por 5. Entonces aquí me da 5 al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 por 5, menos 10. Y abajo me da 5 al cuadrado, menos 10 por 5, más 25. Bueno, si sacamos la cuenta arriba me da 25 menos 15, son 10 y menos 10, 0. Y abajo me da 25 más 25, 50 menos 50, 0. O sea, nuevamente estamos frente a un tipo de límite que no sabemos nosotros todavía si existe o no. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna simplificación algebraica de tal manera de volver a calcular el límite. Entonces, veamos, entonces acá tengo que límite cuando x tiende a 5, ¿cierto? ¿Y cómo se factoriza eso? Entonces voy a factorizarlo, igual como factoricé el anterior. Ahí tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 10 y que sumados me den menos 3, ¿ya? Dos que multiplicados me den menos 10 y sumados me den menos 3. Seguramente uno va a ser 5 y el otro va a ser 2. Para que me dé menos 10 el producto, uno de los dos tiene que ser negativo. Y para que me dé la suma negativa, el más grande tiene que ser negativo y ese va a ser positivo. ¿Ya? Y abajo va a pasar exactamente lo mismo. Tengo x cuadrado menos 10x más 25. Entonces voy a tener x y x. Y aquí me va a dar 2 que multiplicados me den 25, que seguramente van a ser los dos 5, y que sumados me den menos 10, entonces los dos van a ser negativos. ¿Se fijan? Entonces me dio x menos 5 por x menos 5, lo de abajo, y x menos 5 por x más 2, lo de arriba. Como este término es idéntico a ese, está multiplicándose, ¿cierto? Entonces lo simplifico. Me queda entonces el límite cuando x tiende a 5 de x más 2 partido por x menos 5. Reemplazo ahora y me da 7 partido por 0. Y eso no existe. ¿Se fijan? Que me haya dado 0 partido por 0, no sabíamos nosotros si acaso iba a existir o no. Lo único que sabíamos es que teníamos que simplificar esta expresión para poder llegar nuevamente a un resultado. Y el resultado que nos puede dar es un valor, que sería el límite, o bien si nos da algo partido por 0, quiere decir que no existe. ¿Ya? Eso es más o menos, y voy a hacer uno más para recordarle otra expresión algebraica, una factorización algebraica, que es el 20. En el 20 tengo límite cuando x tiende a 4, de x al cubo menos 64, dividido por x menos 4. Ya, si yo reemplazo ahí, el 4 me queda 4 al cubo, que es 64, y 64 menos 64 es 0. Y 4 menos 4 es 0, así que volvemos a la misma expresión ahí de 0 partido por 0. Por lo tanto, tenemos que saber factorizar eso. ¿Cómo factorizamos ahora el x cubo menos 64? Ese es el asunto, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense que hay una factorización que es de la forma... Profe, ¿Sí? Dígame. necesito pedirle un favor. ¿Sí? Que por favor vaya un poquito más lento. Ya. Porque además está cubriendo los ejercicios con su cuerpo y no nos permite copiar el ejercicio y entenderlo de mejor forma. O sea, captamos hasta ahora cuál es la función del ejercicio. Sin embargo, tapa y como va más rápido, quedamos retrasados. A escribir. Ya. Claro, por favor. Ya. Ya. De todas maneras, todo esto va a quedar grabado. Acuérdense que la idea es que ustedes vean la clase y después ya en la grabación ustedes ya traspasen todo, vayan entendiendo más. Esa es un poco la idea también. ¿Ya?
Ya, entonces voy a lo que estaba diciendo yo con el ejercicio 20, que este límite, ¿cierto? Si uno evalúa el 4 en las X, me da 0 partido por 0, lo que hace que yo tenga que simplificar la expresión algebraica. Y para simplificar esta expresión algebraica, tengo una expresión algebraica al cubo. Entonces vamos a anotar también de nuevo por acá cómo se factoriza una diferencia de cubo. X cubo, ¿cierto? Menos y al cubo, porque este también está al cubo, porque 64 es lo mismo que decir 4 al cubo, ¿ya? Se factoriza como x menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado, ¿ya? Esa es la factorización de x cubo menos y cubo. Y si necesitaran factorizar x cubo más y cubo en algún otro límite, lo vamos a poner al tiro, es x más y por x cuadrado menos xy más y cuadrado, ¿ya? Eso como para recordatorio, ¿cierto?, de factorización de diferencias y sumas de cubo, que es lo que yo voy a aplicar aquí ahora. Anótenla si quieren ustedes esa, para que vean cómo vamos a ir reemplazando ahí. Ya, entonces, acá, fíjense que yo tengo el x cubo, que está como x cubo, y el 64, que en el fondo es 4 al cubo, ¿cierto? Es como que yo tengo x cubo, tomar el lápiz más, tengo 4, x cubo, menos 4 al cubo, eso es lo que tengo, porque el 4 es el que está al cubo ahí, porque 4 al cubo es 64. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar eso? Me va a quedar el límite cuando x tiende a 4, ¿cierto? Y en vez de anotar eso, vamos a anotar esto de acá. Vamos a anotar arriba, vamos a anotar x menos y, o sea, la x sola y el 4 solo, x menos 4, por x al cuadrado. Esta x que puse acá la voy a elevar al cuadrado, más x por y, los multiplico, 4 por, x por 4 es 4x, y más el 4 al cuadrado, que 4 al cuadrado me da 4 por 4, 16. ¿Ya? Hay que respetar bien los signos que yo puse ahí, independiente de este que haya puesto acá. Y eso dividido por el de abajo, que es x menos 4. Y ahí logramos, ¿cierto?, simplificar este x menos 4 con ese x menos 4, porque se están multiplicando y se pueden simplificar. Entonces me queda límite cuando x tiende a 4, de x cuadrado más 4x más 16. Una vez que factoricé, simplifiqué, entonces tengo que volver, ¿cierto? Hay que volver a reemplazar el punto en la función y determinar si acaso dio el límite o no dio. En este caso no vamos a tener problema porque no quedó una fracción, ¿ya? Así que aquí me va a quedar 4 al cuadrado más 4 por 4, ¿cierto?, más 16. Es decir, esto me da 4 al cuadrado, que es 16 más 16 más 16. Es decir, esto me da 48. Entonces el límite efectivamente existe y es un límite que da 48. En las respuestas están acá puestas, acá atrás en la guía, y ahí ustedes van a ver que van a estar todos los ejercicios de límite. Hoy día les voy a subir el taller que tienen que entregar este domingo. Recuerden que el sábado hay tutoría y dentro de los temas que tiene el taller, efectivamente, son los límites. Así que van a tener que calcular unos límites ahí en el taller para poder entregarlo,
¿ya? Acuérdense que el taller igual va con grupos de no más de 3 alumnos, ¿cierto? Y para que vean ustedes cómo es el desarrollo y todos los pasos que hay que ir haciendo, hay que ir poniendo siempre la palabra límite, porque hay que ajustarse un poco a la parte matemática también cuando uno empieza a resolver esto, ¿ya? No es cosa de ir simplificando por aquí, por allá y poniendo números en cualquier parte, no, hay que ser ordenado, ¿cierto? Y hay que ir poniendo todos los pasos tal cual le estoy poniendo acá. Cada vez que usted vaya a poner la función con la X, tiene que poner la palabra límite. Cuando yo no pongo ya la palabra límite es porque ya empecé a poner puros números. Cuando yo empiezo a evaluar la función, ahí empiezo a dejar de poner la palabra límite, ¿se fija? ¿Cuándo dejo de poner la palabra límite? Cuando yo empiezo a evaluar. Pero mientras yo tenga X, sigo poniendo la palabra límite, ¿ya? Ya, vamos a pasar entonces a la otra, ¿cómo lo busco acá? Clase presencial, que es la semana del 9, ahí está, no, esa. No, entonces derivada como límite. Ya. Entonces, en esta clase se va a definir la derivada. Ahí les explican a ustedes que el límite es la base de la derivada y de la integral. La integral ustedes no la van a ver en este curso, van a ver solamente la derivada. Y que son aplicaciones, ¿cierto?, que se le hacen a las funciones que pueden ayudar mucho a resolver un montón de tipos de problemas, ¿cierto?, a nivel matemático, ¿ya?, para usar en, no sé, en ingeniería, en los modelos matemáticos, en negocios, se usa en muchas ingenierías civil-industriales, en muchas partes, para todo se usa la derivada y la integral. Entonces, lo primero que se hace acá es la definición, ¿cierto? La definición que ustedes la están viendo en su PowerPoint, dice sea f una función, la derivada de f es una nueva función que se anota por f' y está definida por. Entonces, la derivada de una función es una nueva función. Entonces, sea f, i igual f de x, una función real, le vamos a poner de hecho con números reales, ¿cierto? Entonces, la derivada se va a calcular en un punto, tal como estamos calculando el límite. La derivada de la función la vamos a calcular, la derivada de la función i igual f de x en el punto, supongamos, x igual a, le vamos a ver, ¿ya? Porque también, lo mismo que en el límite tenemos que calcular el límite cuando x tiende a un punto, y la derivada también, como es un límite, también vamos a tener que calcularla en un punto. Entonces, si f igual f de x es una función real, entonces la derivada de esta función en el punto x igual a va a ser f', se le pone una comita, ¿cierto? Cuando yo tengo una comita es porque va a ser la derivada. Lo voy a colocar en el punto A, ¿cierto? Va a ser el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A partido por x menos A. ¿Ya? Esa es la definición de la derivada en un punto, ¿ya? Acá en el PPT está la derivada como en general, pero para la derivada en general no es muy necesario usar este límite,
¿Por qué? Porque para las derivadas generales lo que hacemos después es usar el álgebra de derivadas. O sea, con este límite se calculan algunas derivadas básicas y después se usa el álgebra de derivadas para poder calcular las otras derivadas. Entonces, veamos. Aquí dice, determine la derivada de la función ejemplo, entonces, determine la derivada de la función x al cubo, pero para calcular la derivada de la función x al cubo, si yo tengo esta función f de x igual a x al cubo, ¿cierto? Yo tengo que tener un punto donde yo quiero calcular su derivada. Entonces, por ejemplo, calculemos nosotros f' de 3, sabiendo que esta f, o le podemos poner f, le podemos poner g, como nosotros queramos, ¿cierto? Pero esta f va a representar la función que nosotros queremos derivar, y lo que queremos calcular ahora es la derivada de esta función en el punto 3. Entonces, para eso tengo que aplicar la definición. Yo digo f' de 3 es igual al límite cuando x tiende a 3, ¿cierto? Porque este es el 3 de la función que es f de x lo reemplazo por x al cubo, menos f de a, que es f de a es la imagen de la función, o sea, la imagen del 3 en la función f. Y la imagen del 3, en el fondo, acá si yo calculo f de 3, como la función es x cubo, es 3 al cubo, ¿cierto? O sea que ese número es 27. Entonces me queda x cubo menos 27, dividido por x menos 3. Y ese es el límite que hay que calcular para calcular la derivada de esta función en ese punto. Entonces, para calcular este límite ya dijimos lo que había que hacer. Hay que reemplazar este punto en la función. Al reemplazar el punto en la función, me queda 3 al cubo, ¿cierto? Menos 27 partido por 3 menos 3. Eso me da 0 partido por 0. O sea, nos volvió a dar un límite de lo que habíamos visto, que nosotros tenemos que aplicar alguna simplificación algebraica para poder saber si existe o no existe este límite. Porque si no existiera, quiere decir que tampoco existe la derivada en ese punto. La derivada, como es un límite, no siempre va a existir tampoco. Entonces me da límite cuando x tiende a 3, ¿cierto? Y acá uso la simplificación algebraica de la diferencia de cubos que vimos delante, ¿cierto? Que es x cubo menos y cubo. Entonces, aquí yo tengo que esto es x cubo menos 3 al cubo. Entonces, esto me va a quedar x menos 3 por x cuadrado, después de decir más, este por este, 3x, más este al cuadrado, que sería 9. Y ahí estaría aplicando esa fórmula, ¿cierto? Para factorizar el x cubo menos 27. Que es una diferencia de cubo. Y acá me queda x menos 3 igual, pero este factor se puede eliminar con ese, porque ese es una multiplicación. Ahí entonces me queda el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 3x más 9. Entonces, x cuadrado más 3x más 9, reemplazo, ahora no tiene fracción, ¿cierto? Lo reemplazo y me queda 9 más 3 por 3, 9 más 9, me queda 27. Por lo tanto, puedo decir que lo que me preguntaron a mí, que f', la derivada de esta función x cubo en 3, me da 27. ¿Te fijas? Y habría que hacer eso mismo para cualquier otro punto. O sea, si ahora me piden la derivada en 1, por ejemplo, tengo que exactamente hacer lo mismo. Parece que se va a terminar, ¿o no? Sí, vamos a buscar y vamos a terminar. Sí, porque en 10 minutos En 10 minutos. Ya, entonces, a ver. Entonces, les voy a decir yo que si acá nosotros quisiéramos ahora calcular la derivada de esta misma función, ¿cierto? Todavía estoy trabajando con esta función x cubo,
en el punto 1, ¿cierto? En el punto 1, lo que tengo que hacer es f' de 1, calcular el límite, cuando x tiende a 1, ahora en vez de 3, todo es 1. Esto me quedaría x cubo menos 1, ¿cierto? Porque 1 al cubo es 1 partido por x menos 1, ¿cierto? Y ahí estoy reemplazando el f de x menos el f de a partido por x menos a. Entonces calculo este límite. Para calcular este límite evalúo el 1 arriba, me da 1 menos 1, y abajo me da 1 menos 1, o sea, me da nuevamente 0 partido por 0. Como me da 0 partido por 0, entonces tengo que simplificar esta expresión y tengo que usar de nuevo la diferencia de cubos. Y la diferencia de cubos dice que es x menos 1 por el primero al cuadrado más el producto de estos dos, que sería x por 1x más 1. Todo eso dividido por x menos 1, se simplifica entonces el x menos 1 con eso, me quedó el límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado más x más 1, y eso me quedó, al reemplazar el 1, me queda 1 más 1 más 1, 3. Por lo tanto, puedo decir que la derivada de esta función, que es x al cubo en el punto 1, me da 3. ¿Se fijan? Se calcula con un límite. Profesora, siempre nos va a tocar el mismo tipo de resultado, es decir, que siempre sale que se puede simplificar el x-1 arriba con el x-1 abajo y nos va a mostrar como avance el x cuadrado más x más 1. No siempre, porque, o sea, en este caso en especial, porque la función que está elegida ahí en el PowerPoint era x cubo, y estamos trabajando con x cubo. Pero después dice ahí que ustedes trabajen en forma personal con x cuadrado, y al decir x cuadrado menos 1, por ejemplo, esa es una suma por diferencia, y ya no queda esta expresión, queda la otra forma que estuvimos viendo delante para calcular la suma por diferencia y no la diferencia de cubo. ¿Te fijas? Okay. Quedan distintas cosas, claro. Niños, les voy a avisar que vamos a terminar el tiempo de esta reunión y ustedes van a tener que salirse y volver a ingresar, porque se va a cortar ahora, ¿ya? Ok.